¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para hacer un análisis que nos permita comprender cómo nos afectan las cuestiones que suceden en nuestro entorno. Por eso, aunque algunas organizaciones que pretenden convertirse en nuevos partidos políticos en México pudieran tener la simpatía y el respaldo de instituciones y personas extranjeras por disposición del Instituto Nacional Electoral y porque así lo establece la ley, no podrían recibir respaldo financiero desde fuera de nuestras fronteras y mucho menos procedente de ciudadanos o entidades de otros países. Sin embargo, los ciudadanos mexicanos que radican fuera del país sí podrían afiliarse a los partidos políticos en formación luego que las organizaciones promoventes sean autorizadas por el INE para iniciar el proceso de realización de las correspondientes asambleas estatales o distritales y obtengan la aplicación electrónica móvil que permita el registro electrónico, es decir, quienes vivan fuera del país no pueden financiar a estas organizaciones que están en proceso de convertirse en partidos políticos, pero si simpatizan con alguna de ellas, sí podrían buscar la manera de apoyarlos y registrarse como simpatizantes a través de una aplicación electrónica. Hasta el pasado viernes 24 de enero del 2025, el Instituto Nacional Electoral había recibido la notificación de 29 organizaciones de ciudadanos que le informaron su interés de constituirse en partidos políticos nacionales y su intención de iniciar el proceso para la realización de asambleas en por lo menos 20 de las 32 entidades federativas del país, o en su caso, en 200 distritos electorales de los 300 que hay en la República, para estar entonces sí en condiciones de solicitar su registro oficial en enero del 2026. Los registros de los partidos políticos que sean procedentes a juicio del Instituto Nacional Electoral surtirían efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la siguiente elección. Es decir, estos registros tendrían que formalizarse a más tardar en julio del 2026 y su ratificación quedaría sujeta a que el nuevo partido político nacional logre por lo menos el 3% de los votos de todo el país en los comicios para diputados federales programados para el primer domingo de junio del 2027. Los pasos básicos ya los conoce usted. La manifestación de interés de convertir una organización política en un partido político nacional se tiene que notificar al INE en enero del 2025. Después de cumplir todos los trámites en el 2025, los partidos que crean haberlos cumplido tendrían que solicitar su registro oficial en enero del 2026. Y si cumplieron con todos los requisitos que vamos a ver más adelante, entonces a más tardar en julio del 2026, el Instituto Nacional Electoral les diría, cumpliste todos los requisitos y ya eres un partido, ya tienes un partido político nacional registrado. Pero para conservar ese registro, tendrá que participar el partido en los comicios intermedios de junio del 2027 y en esos comicios de junio del 2027 obtener por lo menos el 5% de la votación total que se capte en toda la República en las elecciones intermedias para diputados federales, para la renovación de la Cámara de Diputados de la Federación. Y vemos en la diapositiva número 3 los primeros 10 nombres de las asociaciones que ya manifestaron al Instituto Nacional Electoral su interés por iniciar los trabajos para constituirse en partidos políticos. Hay organizaciones como Transformación que Fortalece a México, Piso Parejo para el Pueblo Mexicano AC, Voz y Fuerza Indígena de México, Comité Promotor del Partido Liberal de México, Construyendo Sociedades de Paz, Juntos por un México Estratégico, Asociación Nacionalista de México, México tiene vida,
por México y para México, Gente Nueva y Evolución Democrática. Estos son los primeros 10 que le mostramos en la diapositiva número 3. Pero si nos vamos a la diapositiva número 4, ahí vemos otros 10 organizaciones que ya le dijeron al INE, oye, apúntame porque quiero ser partido político y voy a hacer asambleas estatales o distritales para intentarlo. Y entre esas organizaciones están México Republicano, Agrupación Política Nacional Nuevo Espacio, Somos Federalistas, un nombre muy extraño, Libertad MIL, Fundación Alternativa Popular, Nueva Conciencia Nacional, Agrupación Política Nacional Vamos Juntos, Movimiento Nacional Viva México, Proyecto Migala, Agrupación Política Nacional Pueblo Republicano Colosista. Esos son los 20 primeros nombres, pero vamos a la diapositiva número 5, donde aparece la lista de otros 9 nombres para un total de 29 organizaciones que ya le notificaron al INE que van a hacer todo lo que establece la ley para tratar de cumplir los requisitos para ser partidos políticos nacionales. La Agrupación Política Nacional, Movimiento por el Rescate de México, Movimiento Único de Renovación Opositora, que sus siglas serían MURO, igual que las siglas de una organización de ultraderecha que estuvo muy activa ya por los años 50, 60, Reencuentro Nacional Ciudadano, Partido Demócrata, Frente Nacional Socialista Institucional Mexicano, Interacción y Empatía para Todos, Personas Sumando en 2025, EXU, Existencialismo Humano y una agrupación política nacional demócrata liberal. Todos estos 29 nombres que vimos en estas 3 diapositivas, en la 3, 4 y 5, son las organizaciones que hasta el pasado viernes 24 de enero ya habían notificado al INE que querían y que quieren ser partido político. Pero hay una serie de requisitos establecidos en las normas electorales que deben cumplir estrictamente todas las organizaciones y los ciudadanos que pretendan participar en la formación de los nuevos partidos políticos. Vemos, por ejemplo, en la diapositiva 7. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan promover la creación de un nuevo partido político nacional necesariamente tienen que constituirse en una asociación civil. Es decir, no puede llegar un ciudadano a decir, yo represento un grupo de personas y queremos ser partido político. Tiene que haberse constituido ya como una asociación civil como requisito obligatorio para ser reconocido por el INE. Cumplir este requisito es indispensable porque en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales, para un correcto y cabal ejercicio de la función fiscalizadora a cargo de la autoridad electoral, se requiere la rendición de cuentas y la notificación puntual del manejo de los recursos que utilice cada asociación civil participante. Si usted está participando en una organización de estas características, observe bien lo que dice la diapositiva 7. No obstante lo anterior, si al momento en que las organizaciones presenten su notificación de intención para constituirse en partido político en un periodo comprendido entre el 8 de enero y el 31 de enero del 2025, es decir, hasta el próximo viernes, se cierra el plazo para que el INE reciba notificaciones de organizaciones que quieran ser partidos políticos. Pues bien, una vez que se cumpla ese periodo, en ese periodo, si aún no se han constituido como asociaciones civiles, la ley contempla que tendrán 30 días naturales a partir del momento en que notifiquen al INE para constituirse en esa asociación civil que es indispensable para que empiecen a realizar actividades para la constitución de un nuevo partido. Vamos a la diapositiva 8. También en la diapositiva 8 vemos que se requiere una serie de documentos básicos. ¿Cuáles son esos documentos básicos? Todas las organizaciones que pretendan constituirse en partidos políticos deberán presentar sus documentos normativos internos. ¿Cuáles son esos documentos internos normativos? Bueno, los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción
en los cuales podrán realizar modificaciones y ajustes hasta el momento de la celebración de su Asamblea Nacional Constitutiva, en la cual tendrán que ser aprobados por los delegados del partido. Si la gente no tiene claro cómo se elaboran estatutos, declaración de principios y programa de acción, pueden consultar al Instituto Nacional Electoral y decirle, oiga, nos pueden dar una orientadita de cómo hacer los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción, y ahí les van a ayudar. Y si no, simplemente métanse a la página del INE y vean y píquenle ahí donde dice actores políticos, y ahí van a encontrar un capítulo dedicado a los documentos básicos de los 6 partidos que ya tienen registro oficial. Entonces, bien puede echarle un ojito a los documentos básicos de PAN, PRI, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Morena, y con base en lo que ustedes puedan ver en los estatutos, en la declaración de principios y en el programa de acción de esos partidos, tendrían una orientación importante para redactar los nuevos de la organización que pretenda convertirse en partido político. En la diapositiva número 9 vemos cuándo, cuándo se sabría si una organización de ciudadanos fue reconocida oficialmente como un nuevo partido político. Miren, luego de celebrar sus asambleas estatales y distritales, y su Asamblea Nacional Constitutiva, por supuesto. Una vez que se cumpla con este proceso, usted sabe que se requieren o 20 asambleas estatales, 20 en 20 de los 32 estados de la República, o 200 asambleas distritales de los 300 distritos electorales que existen en el país, 200 asambleas distritales de los 300 distritos electorales del país, para que con base en eso ya puedan presentar su solicitud de registro. Después de que se hacen las 20 asambleas estatales o las 300 asambleas distritales, los partidos tienen que hacer una Asamblea Nacional Constitutiva, y una vez que tienen ese requisito cumplido, fíjese bien, entre el 2 y el 27 de febrero del 2026, los ciudadanos que encabezan estas iniciativas deberán presentar por escrito la solicitud de registro oficial del nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral. Esto tendría que realizarse entre el 2 y el 27 de febrero del 2026, como lo vemos en la diapositiva número 9. Y además, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de que tenga conocimiento el Consejo General del INE de la o las solicitudes de registro, el Consejo General del Instituto resolverá, cuando proceda, expedir el certificado correspondiente como nuevo partido político, mismo que surtirá efectos a partir del 1 de julio del 2026. Nada más como punto de referencia, entre el año 2000 y el 2024, un total de 16 organizaciones políticas han perdido su registro oficial como partidos políticos nacionales. Es decir, en lo que va del siglo XXI, del 2000 al 2024, 16 organizaciones políticas que hicieron todo este proceso obtuvieron el registro y lo perdieron en un periodo de 24 años, 16 organizaciones. Veamos los primeros 8 casos ocurridos entre 2000 y 2023. Vemos en la diapositiva número 11 los partidos políticos que perdieron su registro en el año 2000, en los comicios presidenciales del 2000. El Partido del Centro Democrático, que había obtenido su registro en 1999, lo perdió en el 2000. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que tenía su registro vigente desde 1999, lo perdió en el 2000. Este ya era un partido viejo que ya había estado registrado desde los años 50, 60, pero perdió su registro y lo volvió a recuperar en 1999 para perderlo un año después porque no logró el mínimo del 3% de la votación nacional que exige la ley. Ahí lo ve usted, apenas obtuvo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en los comicios del 2000 el 0.42% de la votación presidencial, el 0.74% de la de senadores y el 0.73% en la de diputados
de mayoría relativa y representación proporcional. Y también en el año 2000 perdió su registro el Partido Democracia Social, que había obtenido su registro en junio de 1999. La causa la misma, no hizo tampoco el mínimo del 3% de la votación nacional que necesitaba para conservar su registro. Otros partidos que perdieron también el registro, pero estos en el año 2003, fueron los siguientes. El Partido de la Sociedad Nacionalista, que logró el registro en el 99 y lo perdió en el 2003. El Partido Alianza Social, que logró también su registro en 1999 y lo perdió en el 2003. México Posible, que también duró muy poquito porque nomás logró el registro en julio del 2002 para perderlo en agosto del 2023. El Partido Liberal Mexicano, antes Partido Liberal Progresista, también le duró el gusto nada más entre julio del 2002 y agosto del 2023. Y finalmente en este bloque, que perdió su registro en 2003, el Partido Fuerza Ciudadana, que también nomás le duró el gusto unos cuantos meses, porque logró su registro en septiembre del 2002 y lo perdió en los comicios de julio del 2023, del 2003, y le notificaron que lo había perdido ya formalmente a partir de agosto del 2003. Esta es la historia de los primeros 8 partidos políticos de los 16 que en los últimos 24 años han perdido su registro oficial. Bien, durante el proceso de formación de los nuevos partidos políticos, sus representantes y promotores pueden dar entrevistas y aparecer en medios de comunicación. Sí, sí, la ley considera que sí, que los promotores o representantes de estas organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos, sí pueden hacer declaraciones a medios de comunicación, pueden difundir ideas libremente a través de cualquier medio de comunicación, siempre que no vulneren los límites establecidos para la propaganda político-electoral, es decir, que no excedan los gastos que están establecidos o que no usen de manera ilegítima recursos que no se deben usar para la promoción de una nueva organización política que pretenda constituirse en partido político. Ustedes saben que aun cuando estén en proceso de convertirse en partidos políticos, estas organizaciones son fiscalizadas por el INE. Esa es la razón por la que se les exige que se conviertan en asociaciones civiles, porque de esa manera tienen que dar cuenta de los recursos que reciben y del dinero que gastan en este proceso de hacer asambleas distritales o estatales, de hacer eventos de promoción de sus ideas, de su ideología, con el propósito de convencer a los ciudadanos de que los apoyen. Bueno, en la diapositiva 14 hay otro dato que es muy importante. Una persona puede estar afiliada a un partido político y al mismo tiempo afiliarse a una nueva organización que esté interesada en constituirse en partido político nacional. Esa es una pregunta importante. Bueno, lo que dice el Instituto Nacional Electoral es que en caso de que una persona se encuentre afiliada a un partido político nacional o local, al realizar el proceso de afiliación a un partido político en formación, estará renunciando a cualquier afiliación previa. Es decir, no necesita darse de baja en el partido que esté afiliado actualmente, pero si se afilia como militante en un partido que esté en proceso de formación, la afiliación que le vale es esa y la anterior automáticamente queda anulada. ¿Puede una persona afiliarse a dos o más organizaciones en proceso de constituirse en partidos políticos nacionales? El INE dice que una persona solo puede estar afiliada a una organización que pretenda constituirse en partido político nacional. No se puede afiliar a dos al mismo tiempo. Si se afilia a un partido político en formación, no puede ser militante simultáneo de un partido político con registro vigente. Lo que cuenta es la última voluntad manifestada en la que la autoridad considerará como el registro vigente, la más reciente, las que pudiera haber tenido antes, las afiliaciones anteriores ya no cuentan, cuenta la última de la que tenga conocimiento la autoridad electoral. ¿Qué requisitos debe cumplir un ciudadano para afiliarse a un partido político en formación? Bueno,
Los requisitos son muy simples. El ciudadano necesita tener vigente su credencial para votar. Al momento de afiliarse, deberá firmar la manifestación de afiliarse libre y voluntariamente a esa nueva organización. Además, si se afilia durante una asamblea, para que su asistencia cuente, es necesario que su domicilio se ubique dentro de la entidad o distrito en que se lleve a cabo la asamblea. Es decir, tiene que ser gente que viva en ese estado o que vive en ese distrito para que verdaderamente su afiliación cuente y cuente como participante en la asamblea respectiva, bien sea una asamblea estatal o bien sea una asamblea distrital. Entre 2009, como le decíamos, entre 2009 y 2024, 8 partidos políticos nacionales más perdieron su registro oficial, entre ellos el histórico Partido de la Revolución Democrática. Como referencia, veamos qué pasó con esos partidos. En la diapositiva número 17 vemos los partidos que perdieron registro entre 2009 y 2018. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata perdió su registro entre el 2005 y el 2009. Obtuvo su registro en julio del 2005 y lo perdió en agosto del 2009. El Partido Humanista solamente tuvo registro unos cuantos meses, entre julio y noviembre del 2014 y el 2015. Igual, un partido que duró varias elecciones fue Nueva Alianza, que logró su registro en julio del 2005, pero lo perdió en septiembre del 2018. Y otro partido que perdió su registro en el 2018 fue el Partido Encuentro Social, quien había obtenido el registro oficial en el año 2014. En todos los casos que le mencionamos, fue por una sola razón, porque no cumplieron con obtener por lo menos el 3% de la votación nacional para poder conservar las prerrogativas y el registro oficial ante el INE. Y finalmente, vemos los casos de 3 partidos que perdieron su registro en el 2021 y el último que lo perdió apenas el año pasado, 2024. El Partido Encuentro Solidario obtuvo su registro en el 2020 y lo perdió en el 2021. Redes Sociales Progresistas lo obtuvo en octubre del 2020 y lo perdió en septiembre del 2021. Fuerza por México también lo obtuvo en el 2020 y lo perdió un año después. El Partido de la Revolución Democrática, que todos tenemos presente, obtuvo su registro en mayo de 1989, un año después de las elecciones presidenciales de 1988, cuando todos los indicios muestran que fue una elección fraudulenta en la que Carlos Salinas de Gortari, por lo menos oficialmente, derrotó a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque quedó latente la idea muy clara de que se había cometido un enorme fraude. Bueno, pues ese partido de la Revolución Democrática que impulsó y fundó Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, finalmente se fue desmoronando hasta desaparecer en septiembre del 2024. Vamos a la diapositiva número 19 porque es importante este dato, porque hay muchas personas que nos ven en otros países, pero particularmente en Estados Unidos. La pregunta es, ¿puede afiliarse a un partido político en formación una persona que radique en el extranjero? Dice el INE que un ciudadano mexicano sí puede afiliarse desde el extranjero por medio de la aplicación electrónica móvil autorizada por el Instituto Nacional Electoral con la asistencia de una persona auxiliar que también tendría que estar registrada ante el INE. Y otra pregunta recurrente. ¿Los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero pueden realizar aportaciones a las organizaciones que promueven la creación de un nuevo partido político? Pues mire usted, por muy buena voluntad que se tenga, definitivamente no se pueden recibir aportaciones de ciudadanos que residen fuera del país para apoyar la constitución de un nuevo partido político. Esto lo establece la normatividad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Después, otra pregunta obligada, porque esto es muy frecuente. De repente hay partidos políticos o hay organizaciones políticas o hay personas involucradas en la política
que deciden, para hacer más atractivo un evento, deciden amenizarlo de alguna forma. Usted ha visto cosas tan burdas como que de repente a ciertos eventos políticos hay quienes invitan hasta mujeres que bailan semidesnudas o sujetos que bailan semidesnudos. Bueno, por eso la pregunta que se plantea en esta diapositiva número 20 es importante, porque la pregunta es muy simple. ¿Se puede amenizar una asamblea constitutiva de un nuevo partido político con algún tipo de atractivo especial? Usted sabe que todas las asambleas estatales o las asambleas distritales, y con mayor razón la Asamblea Nacional Constitutiva, pues son supervisadas por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral establece que está prohibido realizar aquellas actividades que pretendan agregar atractivos especiales para conseguir la asistencia de los ciudadanos a las asambleas estatales o distritales para la formación de nuevos partidos políticos. Por lo tanto, la presentación de espectáculos artísticos, cualquier tipo de obsequios materiales, dádivas, presentación de payasos, lo que sea, e incluido en ese largo etcétera, todo eso puede invalidar la asamblea. Es decir, si se viola esta disposición, el partido que organice una asamblea estatal o una asamblea distrital, si los supervisores del Instituto Nacional Electoral observan que se utilizó como gancho la promoción de algún evento de otra naturaleza para que fuera más gente, simple y sencillamente esa asamblea no tendrá valor en el proceso constitutivo de un nuevo partido político. Y vamos a ver otra que es muy importante. Siempre se pregunta, ¿se tiene que comprobar el origen de todas las aportaciones, aunque sean pequeñas, por ejemplo, menores de 100 pesos? Porque habrá quien diga, ay, pues yo hice una donación de 100 pesos, eso ni cuenta. No, 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 momento, todo cuenta. Por eso le decíamos a usted en un principio que uno de los requisitos que impone el INE es que debe de integrarse una asociación civil. ¿Por qué? Porque a través de la asociación civil se dan los informes de gastos, de ingresos, y se fiscaliza el gasto y se fiscaliza el dinero que reciben estas organizaciones promotoras de partidos políticos. Por eso, dice el Instituto Nacional Electoral lo siguiente: todas las aportaciones en efectivo, todas las aportaciones en efectivo deberán reportarse y su origen debe ser comprobable. El registro de las operaciones de ingresos y egresos deberán realizarse desde el momento en que ocurre la operación y hasta la fecha de presentación de su informe mensual, que corresponda durante los primeros 10 días del mes siguiente en el cual fueron realizadas las operaciones. Es decir, así sean 50 o 100 pesos, no importa qué cantidad, si la organización que promueve un partido recibe dinero, tiene que informarle al Instituto Nacional Electoral en los 10 primeros días del mes siguiente cuánto dinero recibió y cómo lo gastó. Y por supuesto, en muchos casos tendrá que presentar facturas para demostrar cómo se está gastando el dinero. No es así de manera discrecional, y todo estaría supervisado por la autoridad electoral. Como usted puede ver, el proceso tiene muchas implicaciones también de carácter administrativo y también implicaciones legales que pueden derivar en un momento determinado en que el proceso se quede a medias o de que finalmente no llegue a buen fin, y por eso no es tan sencillo ni tan fácil que una organización pueda conseguir el registro para un partido nuevo, aunque en este caso hasta el pasado viernes había 29 organizaciones que ya le habían notificado al INE que querían constituirse en partido político. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Le agradecemos mucho la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.